yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, tal como lo anunciamos el día de ayer, habíamos hecho un pequeño cambio que le agradecemos al doctor Francisco Aguirre Sacasa por haber aceptado. El día de hoy vamos a estar hablando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa alrededor de la situación aquí en Nicaragua. Vamos a estar hablando a él, acordémonos que él es ex embajador de Nicaragua en Washington, ex canciller de la República. ¿A qué se deberá la visita del embajador Carlos Trujillo, del embajador de los Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos? Prácticamente menos de una semana después de que estuvo aquí un alto delegado del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, del Senado de los Estados Unidos, del senador Cooker, que estuvo aquí también reuniéndose con el gobierno y se reunió con el gobierno en 3 ocasiones y con diferentes sectores. El señor Trujillo, el embajador Trujillo, vino el día de ayer, ya se reunió con varios representantes de diferentes sectores, ya se reunió con los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se reunió con gente del sector privado, se va a reunir con el gobierno de Nicaragua. ¿Qué tendrá? ¿Cuál será? Hay muchas expectativas. Básicamente gente que ya se reunió con él me comentaban de que él le manifestaba de 3 puntos básicos y claves en su misión. Primero, la presión para que el gobierno de Nicaragua invite a los organismos internacionales para que vengan a supervisar y darle seguimiento a la situación de los derechos humanos y la violencia que hay en este país. 2, prácticamente un cese inmediato de la violencia por parte de esa ofensiva de opresión y de masacre que hay por parte del gobierno contra el pueblo de Nicaragua. Y tercero, que se haga lo más rápido posible y se oficialice la parte de que el presidente Ortega acepta que haya un adelanto de elecciones. No sé si será ese adelanto de elecciones, será ratificar la fecha ya anunciada por la conferencia episcopal la semana pasada, de que el 31 de marzo del 2019 se van a hacer las elecciones nacionales. Voy a preguntarle al embajador, ex embajador Aguirre Sacasa, ¿cómo funciona esto? ¿Verdad? Decían que en estas reuniones que va a tener este embajador con el presidente Ortega, ahí no hay diplomacia, ahí vienen directamente a decirle esto y esto y esto, a cambio de esto y esto y esto. ¿Verdad? ¿Cómo se dan esas negociaciones? Vamos a tratar de preguntarle al doctor Aguirre con la experiencia que él tiene, que nos diga más o menos cómo funcionan estas negociaciones. Tengo entendido que la reunión que tuvo, por ejemplo, el presidente Ortega con el delegado del senador y la embajadora de los Estados Unidos, solo tuvo el presidente Ortega y sus familiares y sus hijos, doña Rosario Murillo y dos o tres de sus hijos se reunieron con el delegado de los Estados Unidos. Y eso lo ocupo aprovecho esto para decirle al resto de que están siguiendo las órdenes del presidente Ortega, que el presidente Ortega está negociando para él y su familia. El presidente Ortega no está negociando por ustedes. Y que además todos ustedes no alcanzan en el avión a la hora que se tenga que ir. ¿Qué van a hacer ustedes? Que están de tontos útiles, matando al pueblo de Nicaragua, siguiéndole las órdenes de una pareja dictatorial que está mandándolos a ustedes a matar a la gente, y ustedes se van a tener que quedar aquí en Nicaragua. Porque él no está negociando por ustedes. Él está negociando para él, su esposa y su familia. Entonces, que le hago el mensaje, no sean tontos útiles. Ustedes después se van a tener que quedar aquí en Nicaragua. Aquí van a tener que vivir. Ustedes van a sufrir las consecuencias. Y a pesar de las masacres que ha habido de 200 y pico, todavía tienen chance de medio reivindicarse. A los policías. Hombre, ¿cómo pueden seguir la orden de matar, de acribillar a un pueblo? ¿Qué van a hacer ustedes?
¿Qué van a hacer cuando el presidente Ortega ya no esté en poder? ¿Por qué le está negociando para él y su familia? Entonces, claro de eso. Entonces, dejen de ser tontos útiles. Porque ellos viven en otro mundo. Ayer me puse a ver los medios de comunicación del gobierno afines de la familia de los dictadores. Y ellos viven en otro mundo totalmente. Mintiéndole a la gente de una manera descarada. Y otra cosa, ¿cómo es posible que el sector empresarial siga anunciándose en esos canales? ¿Con qué excusa? ¿Cómo puede estar usted anunciándose en los canales que están engañando a la gente? A los canales que están apañando todos los actos de masacre que están haciéndose. Es increíble la cantidad de anuncios que tiene y estos negocios. Inclusive negocios de gente conocida. Si ahora, ya en este momento, en esta etapa, ya uno no puede andar titubeando. O estamos apoyando la lucha para acabar con la dictadura de Ortega y Murillo, o están ayudando a la dictadura de Ortega y Murillo. Vamos a ir a un cambio, que todavía nos queda uno, y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Estés donde estés. Descarga Movistar Play y disfruta gratis la Copa Mundial de la FIFA al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o si sos cliente postpago, sin consumir tus megas LTE, en exclusiva desde tu celular Movistar. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. Nuevamente, la gente, estamos de regreso en la segunda parte del programa. Está con nosotros nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Antes de entrar con él, quiero dar mi muestra de solidaridad para nuestra periodista del canal 100% Noticias, Leticia Gaitán, y a su camarógrafo que andaban el día de ayer fueron víctimas de un ataque cobarde por parte de las turbas paramilitares. También dar nuestra solidaridad a la periodista y al camarógrafo del Canal 12 que fueron emboscados en la misma jugada. Ambos, ¿verdad?, demostraron un tremendo valor, ¿verdad?, una tremenda valentía. Nuestras felicitaciones, nuestra solidaridad, nuestro respaldo. Creo que todo el pueblo de Nicaragua está muy orgulloso de la manera como actuaron, cómo se mantuvieron firmes y al mismo tiempo rechazar una vez más el ataque cobarde de estos paramilitares
que se la dan de bien machista, ¿verdad? Atacando a camarógrafos, a periodistas que no andan armados y que su arma es la cámara y el micrófono. Y lo que andan haciendo es reportando la verdad de lo que está sucediendo en el país para que todo el pueblo lo pueda ver. Así que nuestra solidaridad, nuestra muestra de orgullo para Leticia, camarógrafo, siempre para todo el equipo de 100% Noticias, que están cada vez que salen arriesgan su vida. Hay todo lo que trabajamos en este canal, sabemos que hay un precio por la cabeza de nosotros, pero eso no va a amedrentarnos, ¿verdad? Y ayer Leticia lo demostró, con la valentía con que fue sometida al ataque cobarde, a la amenaza de que la iban a matar, de que se la iban a llevar, someterla a una llamada telefónica que llamaron al jefe de las turbas, que aquellos le dijeron: aquí les traigo unos regalitos. Mira qué pijudo que se hablan estos valientes, ¿verdad? Diciendo: aquí les traigo un regalito. Por suerte no sucedió más, pero definitivamente esta es la clase de salvajismo que estamos viviendo aquí en Nicaragua, esa es la clase de cobardía que estamos viviendo aquí en Nicaragua, de todos estos grupos paramilitares de cobardes que atacan a un pueblo que está desarmado, a un pueblo que su defensa es la pasión que tienen por liberar a Nicaragua de la dictadura de Ortega, pero que tarde o temprano esto se va a acabar. Como dice Monseñor Mata, en sus palabras, ¿qué van a hacer? ¿Van a matarnos a todos? ¿Van a matar a los 5 millones de habitantes? ¿O a los 6 millones de habitantes? Eso es lo que quiere el presidente Ortega. Doctor Aguirre, de esa casa, bienvenido al programa, gracias por haber aceptado el cambio, se lo agradezco mucho. Para mí fue un placer colaborar. Creo que era importante escuchar desde adentro del diálogo cómo andaban las cosas, y espero que esta mañana podamos no solo hablar del embajador Trujillo y la visita de él, sino que sobre el diálogo nacional, sobre el tema del ejército, que está cada vez más mencionándose pues en los sobre diferentes... todo después de los ataques de ayer que fueron señalados varios exmilitares de alto rango del ejército como estar involucrados y dirigiendo la operación, la masacre que se dio ayer en Masaya, pues. Pero antes de llegar a eso, Jaime, si me permitís un introito, yo primero me sumo a la solidaridad pues y la admiración que vos acabas de expresar con el equipo del 100% Noticias y del Canal 2, que fue amenazado, yo diría prácticamente de muerte allá en Masaya. En un momento, Jaime, esta gente estaba en la calle, ¿verdad? Y un disparo, un accidental incluso, ¿verdad? Con un arma de fuego y a lo mejor lo matan a los 4, ¿verdad? Y no se llega, nunca se da a conocer cuál y por qué pasó eso. Yo cuando me enteré de eso le mandé un chat a Miguel Mora. Vi el editorial de él, el comentario de él muy fuerte en defensa de la libertad de prensa, y yo, como persona que me considero básicamente un periodista y que me identifico mucho con la libertad de prensa, me solidarizo totalmente con el 100% y con el Canal 12. Eso para comenzar. El segundo comentario, Jaime, es que fue horroroso ver en este medio, el medio de las redes sociales, en vivo lo que estaba pasando en Masaya ayer. Tengo grabado en la mente y en el corazón el asesinato de un chavalo y después 2 señoras, cuando todavía están la policía y no más enfrente, ¿verdad? Los antimotines, que pide ayuda por lo menos para levantar al cadáver del chavalo, y esta gente no hicieron absolutamente nada para ayudarle a él, ¿verdad? Vi otra foto. Si no es un perro, ayude, si no es un perro. Pero fue impactante eso, ¿verdad? Y la otra cosa que me llamó la atención es el cadáver de otro muchacho que tenía en una mano una hulera, con huleras y los morteros, pues, que nosotros los nicaragüenses llamamos morteros, pero que
muchas veces en el exterior se pueden confundir con los verdaderos morteros militares, estaban defendiéndose contra gente que estaban armados hasta los dientes, ¿verdad? Y con órdenes de retomar a Masaya. Son francotiradores, doctor. Francotiradores y otros. También pasaron una en las redes sociales como 15 Hilux. Y los muchachos estos que estaban filmando eso estaban metidos en una casa y yo los conté, eran como 15, ¿verdad? Algunos de ellos repletos de antimotines, otros de fuerzas irregulares, de paramilitares. Pero la verdad es que ahora, con las redes sociales, uno se da cuenta de todo lo que está pasando en el país y es muy difícil ocultar las cosas. Una de las cosas que está pasando en nuestro país ahorita, Jaime, es que mientras en el diálogo el gobierno insiste en levantar los tranques, en la realidad, en el mundo real, ellos están ahorita en una operación de limpieza, llamémoslo así, ¿verdad? En el país. Ayer liberaron, me imagino la manera en que ellos lo ven, los tranques que estaban en Ticuantepe y en Veracruz. Después continuaron a Masaya, desmantelaron los tranques que estaban por el Coyotepe y la rotonda de entrada a Masaya. Mataron a por lo menos seis en Masaya. No sabemos cuántos de los que están heridos van a terminar falleciendo también. Pero además de eso, están manejando en esos canales que vos estabas mencionando, Jaime, conceptos como que estos opositores, estos muchachos en Masaya, la gente, esas señoras que andaban con las cacerolas en Ticuantepe, son terroristas, narcotraficantes o fichas de carteles criminales que están adueñándose de Nicaragua. Así lo proyecta los canales oficiales. Pero para nosotros, Jaime, para nosotros que somos los demócratas del país, estas personas son los patriotas más grandes que tenemos nosotros y además la punta de lanza en toda esta lucha para salir de la dictadura dinástica Ortega Murillo. ¿Qué diferencia de percepción, verdad? Lo que pasa es que el 90% lo vemos como patriotas y el 10%, tal vez el 10% lo ven como terroristas y como delincuentes, ¿verdad? Vos acabas de mencionar el saldo de muerte. Ya hay varias diferentes cifras, ¿verdad? Pero hay un consenso de que anda por encima de 200. Algunos dicen que hasta 220 los muertos. Esa cifra para nosotros, Jaime, hubiera sido inimaginable hace 2 meses. Jamás hubiéramos pensado que un gobierno de Nicaragua podría terminar masacrando a 200 individuos cuya edad varía entre los 5 meses y los años 50. Imagínense que la mesa de la farsa esa que inventaron, la mesa de la verdad, donde se prestaron varios sinvergüenzas a ser partícipe de eso, ayer dieron una conferencia de prensa donde ellos tuvieron que admitir, según ellos, 178 muertos. Sí. O sea que hasta la farsa que ellos inventaron, no pueden ocultar tanto que inventaron 178 muertos. Y aprovecho para decirles que dan asco ustedes. Para los mesos que incluyen los que participan en esa mesa, ustedes dan asco. Cuando dijeron y trataron de minimizar la masacre de la familia que fue calcinada, cuando dijeron que no podían tomar ninguna decisión al respecto porque había muchas contradicciones y muchas cositas ahí sueltas, dando a entender que si todo el pueblo de Nicaragua está claro de que ahí mataron a una familia o calcinaron a una familia porque no prestaron su casa para que atacaran a los vecindarios. Sencillamente ustedes son unos seres asquerosos. Después que en una conferencia de prensa ayer trataron de minimizar lo que sucedió en esa masacre de una familia totalmente calcinada, hasta niños de 3 meses y un niño de 2 años. Dan asco, señores, ustedes. Bueno, Jaime, continuando. Pero
Perdóname, pero hoy amanecí. Cuando yo veo esas cosas, se me hincha la sangre. Como decís vos. Mira, Jaime, estamos viviendo en este momento la crisis más grande en más de un cuarto de siglo. Y a mí lo que me preocupa es que como ha durado tanto tiempo, estamos hablando de más de 60 días, y estamos tan acostumbrados a ver a personas asesinadas de la manera más vil, ¿verdad? Estamos viendo cuestiones que avanzan muy rápidamente, que nos podríamos comenzar a acostumbrar a eso y a ver esta violencia como algo rutinario, como una parte normal de nuestra vida. Y tenemos que estar siempre, tener muy presente, Jaime, de que esto no es normal y que se le tiene que poner fin a esto, y se le tiene que poner fin a esto rápidamente. Y tiene que haber justicia, y después de eso una transformación del Estado de Nicaragua para, como pretende pues el diálogo nacional, democratizarlo de nuevo. Regresar a donde estábamos entre 1990 y tal vez el primer periodo de Daniel Ortega, en donde todavía había más libertad de prensa y había una Asamblea Nacional en donde el partido de gobierno no era mayoritario. Tenemos que volver a esa situación, pero sobre todo no podemos perder nuestro rechazo total y condena total a lo que está pasando. Al menos, Jaime, en este ciudadano que tenés enfrente, el corazón, como te dije hace 2 semanas, cuando regresé de los Estados Unidos, lo tengo todavía enfermo. Se me volvió a enfermar ayer viendo los videos, ¿verdad?, de Masaya. Y yo te aseguro, Jaime, que la vasta mayoría de nuestros compatriotas comparten este rechazo total. Viene el repliegue, Jaime, a Masaya, ¿verdad? Yo me pregunto qué va a hacer el gobierno en ese repliegue. No, esa es parte de la estrategia que quieren, pero yo no creo que se atrevan, pues, a mí me dijeron que más que el repliegue, le preocupa el 19 de julio. Bueno, ellos tal vez podrán comprar la concurrencia de un número importante el 19, no tanto como en otros años, pero a mí lo que me preocupa, Jaime, es que si esta situación no se logra solventar, si finalmente no se para y no se le pone fin a la violencia, que uno lo reclama desde el primer día del diálogo nacional y no se ha logrado. El colmo es que no se ha parado la violencia, y que aquellos que están ordenando la violencia en contra de sus hermanos y hermanas nicaragüenses están negando que ellos son los autores de esta cosa. Eso es lo más insólito de todo este asunto, no dándose cuenta que con eso lo que están haciendo es socavando lo poco de credibilidad que tienen con el pueblo, incluyendo el pueblo sandinista de Nicaragua, Jaime. Esos eran algunos comentarios que yo quería... Están diciendo aquí que el caído que usted vio, que vimos todos... ¿Con Lulera? Con Lulera, se llama Marcelo Mayorga. Él cae ayudando a uno que estaba herido de ACA, ¿verdad? Y él fue a ayudarlo, fue herido de ACA en el brazo. Él recibió un disparo certero en la cabeza, y lo que estaban ahí era su esposo y su mamá. Es lo que estaban pidiendo ayuda, esos gritos devastadores de ayuda. Sí. O sea, por ayudar a otro que estaba herido, a él le pegaron un francotirador en la cabeza del balazo. Una cosa tristísima. Eso nunca me imaginé yo. A mí me iba a haber este salvajismo ordenado por la pareja presidencial, y que hubiera gente capaz de acatar las órdenes. Porque una cosa es que te den las órdenes y otra cosa es que acate las órdenes, ¿verdad? Nunca creía yo que ese salvajismo, que ni en los tiempos de Somoza se vieron. Por más que le huele pía a Somoza y haya sido culpable la familia Somoza muchísimas cosas, yo nunca vi a la familia, o me acuerdo, de que se haya ordenado que se calcinara una familia que tenían, concluyendo niños de 3 meses y 2 años, porque no prestaban su casa para poner francotiradores. Eso nunca lo vi. O que hubiera que ordenara Somoza en las manifestaciones
a disparar con francotiradores, a disparar en la cabeza y el pecho. Están ordenando matar. No es dispersar la marcha o asustar, matar. Quiero ver muertos. Y eso es lo que estamos viendo. Bueno, eso es lo que digamos yo terrorismo del Estado, Jaime. La gran diferencia entre lo que pasó en Nicaragua en los últimos, digamos, 18, o el último año de la dictadura de Somoza Debayle y ahora, es que en ese entonces la Guardia Nacional estaba luchando contra un pueblo que estaba armado. Algunos con rifle 22, otros con armas más poderosas. No es la situación de ahora en donde hay civiles, chavalos, con huleras, con morteros, con piedras, contra una policía y un grupo que algunos dicen que tiene hasta 800 integrantes de paramilitares retirados del ejército y de la fuerza de seguridad de los años 80, que están dirigiendo y participando aparentemente en alguna de estas acciones, ¿verdad? Pero mira, lo más increíble para mí, Jaime, es que ayer llega acá el embajador Carlos Trujillo, que es el representante permanente de los Estados Unidos en la OEA. Y en este momento tan importante para Daniel y la Rosario y para nosotros los nicaragüenses, están reprimiendo en Masaya y tratando de imponerse en la ciudad de Masaya, ¿verdad? Y eso ocurre no solo cuando llega Carlos Trujillo, sino que en un momento sumamente delicado para el diálogo nacional, que está de nuevo suspendido, ¿verdad? Y pasó exactamente lo mismo cuando vino el delegado del senador Cooker. Exactamente cuando estaban eso, ordenaron, pasó lo de Managua, que calcinaron a la familia. O sea, ahí donde uno entiende, ahí donde viene, doctor, se especula. Bueno, y no se especula, porque ya fue ratificado, ¿verdad? Ya no es especulación. El delegado que vino del senador Cooker la semana pasada vino a hablar con el presidente Ortega sobre soluciones a la situación actual. Y el delegado, el miembro del staff del senador, le comunicó a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de que el presidente Ortega estaba dispuesto a adelantar las elecciones. Hay una negociación, quiere decir que hubo una negociación, hubo una plática, hubo intercambio. ¿Cómo es posible que el presidente Ortega, que hay detrás de esta bambelina, el presidente Ortega le dice una cosa a los americanos, le manda a decir por una cosa a la alianza esta, más otros sectores, porque también ayer quedó que fue admitido por Juan Sebastián Chamorro que hay negociaciones de negociaciones, que no solo el gobierno, no solo la alianza, sino que hay otras negociaciones que se están dando a otro nivel. Entonces está mandando mensajes de que quiere, buscando una salida, pero manda a masacrar a la gente. Entonces los hechos valen más que las palabras. En realidad entonces el presidente Ortega no quiere ninguna salida. Ahora, ¿qué significa? Y adelanto esto, pero le doy ¿qué significa que la semana pasada vino esta persona, el staff de mayor experiencia que había en el Senado, un hombre que está con una enorme experiencia para tocar los temas como lo que está viviendo Nicaragua ahorita? Y claramente vino a negociar. Y menos de una semana después, está aquí el embajador de los Estados Unidos en la OEA, 2 días antes de que se dé una sesión especial en la Organización de Estados Americanos para ver el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Nicaragua. Decían ayer, me comentaba gente que ya se reunió con el embajador Trujillo, de que básicamente le tocó que su misión venía a 3 puntos. Que el gobierno del presidente Ortega invite a los organismos estos internacionales e invite al relator de las Naciones Unidas, permita que haya una comisión permanente aquí de verificación internacional, que cese la violencia inmediatamente y que ya se establezca una fecha de adelanto de las elecciones. Eso es lo que venía. Me imagino que si viene esto es porque a continuar las negociaciones que ya se dieron y los Estados Unidos le deben de haber dicho, hermano, te tenemos agarrado en esto.
porque no vas a decirle venir apelando a tu conciencia, que ya sabemos que no tiene. Le he dicho, te puedo joder en esto, en esto y en esto. Yo creo, Jaime, que para terminar el pensamiento que tenía anteriormente, que lo que refleja esta represión en Masaya, en un momento que está llegando una persona que está básicamente manejando para los Estados Unidos la postura que ellos tienen y van a seguir teniendo en la OEA, una enorme y colosal falta de criterio por parte del gobierno, y ahí tenemos otra muestra más de la falta ¿cuál es la palabra que usamos? De astucia por parte de Daniel, que vimos en el año 2016. Es decir, hasta 2015 él estaba manejándose más o menos bien políticamente, pero desde 2016 para acá, como que ha perdido control de la situación en Nicaragua, no comprende la realidad del país, no sabe lo aislado que está y no se da cuenta que sus días están contados acá y que ahora lo que necesitamos, lo que él debería estar buscando, no los norteamericanos, sino que él es alguna salida para él, alguna escalera para él, lo que llaman el aterrizaje suave. Que con cada muerto adicional que hay, Jaime, hay menos posibilidad de lograr ese tipo de aterrizaje suave. Ahora, lo que significa la avenida del embajador Trujillo, la avenida de Caleb McGarry, las declaraciones de la secretaria con rango de ministro de los Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, las declaraciones del secretario de Estado Pompeo, ¿verdad? Que es una persona que tiene poder. Y después, 2 veces, declaraciones del vicepresidente. Y esto fue hace un par de días. Fuertísimas. Ya la violencia tiene que acabarse ya, dice. Sí. Es decir, dijo, tiene que terminar ya. Daniel Ortega tiene que dejar de reprimir y tiene que dejar de hacerlo ya. Entonces, aquí lo que hay es una clara indicación de que Nicaragua no solo está en la pantalla de radar de los Estados Unidos, sino que ya trascendió de eso. No solo aparece en el Miami Herald, en el Washington Post, en el Wall Street Journal, en el New York Times y en otros diarios lo que está pasando en Nicaragua, editoriales sobre eso, sino que ya la administración y el Congreso le están parando bola a la crisis de Nicaragua. Y están mandando gente a trabajar acá y apoyando a la embajada acá, porque ellos lo que quieren es buscar una salida en donde se pueda recuperar otra vez en nuestro país la seguridad, el bienestar económico y la democracia que se ha perdido, Jaime. ¿Te acordás de los 3 pilares que siempre han usado los norteamericanos en cuanto a su objetivo para Nicaragua? En el fondo son los nuestros también. Antes nosotros nos jactábamos de ser un país seguro, ¿verdad? Nos jactábamos de ser una democracia, nos jactábamos de tener unas tasas de crecimiento que eran entre las más altas de Latinoamérica. Y ahora todo eso ya se ha desmantelado, Jaime. Y reconstruir a esto va a ser mucho más difícil y va a tomar mucho más tiempo que la destrucción de este aparato. ¿Cuál es el lenguaje que se usa? ¿Cuál es el lenguaje que usted cree que se está usando entre los delegados? O sea, aquí ya no es diplomacia, aquí ya me imagino que son una negociación realmente, una conversación sinceramente franca, ¿verdad? ¿Qué te doy? ¿Qué te ofrezco? ¿Cómo te puedo joder? Si uno hace caso. Yo no he hablado con ninguna de estas 2 personas después de pero su por la experiencia que usted tiene. Te voy a contar una anécdota que tal vez nunca le he compartido con vos y los televidentes. Cuando yo estaba en el Banco Mundial, tuve a mi cargo en una de mi trabajo allá, los países francófonos y lusófonos, es decir, que hablaban portugués, como Mozambique y Angola y los franceses de África. Entonces, en un momento me pidieron 3 gobiernos, el norteamericano, el belga y el francés, que me fuera a reunir con Mobutu Sese Seko, que era el dictador en ese entonces de Zaire. Me acuerdo que me fui en un jet privado, solo yo, ninguno de los representantes de esos 3 países.
Llegué al pueblo donde él, el pueblo natal de él, en donde tenía su aeropuerto y su mansión y todo. Y mi mensaje era sencillo. Te traigo noticias de que ya la ayuda de toda la comunidad internacional se va a parar en seco. Si vos no te vas con tu familia, tranquilo, sin que nadie te vaya a molestar, a un lugar en Europa. Y Francia específicamente le ofreció a él la posibilidad de ir a jubilarse allá. En ese almuerzo, que fue tal vez el más interesante de mi vida, porque estaba con una persona que se creía el rey y el dueño de Zaire, él me escuchó y le dije, esto no es un problema personal mío con usted, yo vengo aquí de vocero de 3 países y de las instituciones internacionales que apoyan a su país, para decirle que esta es su última oportunidad para irse. Y tiene 30 días para irse. Recuerdo que regresé de ese almuerzo, que fue muy tenso, en el avión a Kinshasa, vuelo de como 45 minutos en jet, porque es un país enorme ese, ¿verdad? Y en la noche, yo no sabía en qué momento alguien iba a tocar la puerta de mi cuarto en el hotel para hacerme quién sabe qué cosa a mí, ¿verdad? Pero eso para decirte, Jaime, que en esos momentos los mensajes se tienen que pasar muy claramente. ¿Qué pasó con Mobutu? Menos de 30 días, como en el día 25, 26, tomó un avión con su familia y se estableció en el sur de Francia, en la Riviera Francesa. Okay, ayer tuve la oportunidad, y gracias nuevamente por de tener aquí a Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza. Después del programa, en el transcurso del día, recibí una llamada de poca gente llegada al gobierno. Y me decía, mira, Jaime, ese es el problema que hay, me dice. Mientras no haya una seguridad de que lo que se está negociando aquí es el adelanto de las elecciones, no va a haber negociación. Ya el presidente Ortega mandó el mensaje que estaba dispuesto a un adelanto, que no va a renunciar, pero sí está dispuesto a adelantar las elecciones. Y lo que nosotros estamos esperando es que del otro lado confirmen lo mismo que nosotros estamos haciendo. Pero ahí no me dice, ahí no tienen ni el valor, ni el coraje, o no tienen la representatividad para tomar esa decisión. ¿Refiriéndose a quién? A los miembros de la Alianza. Ajá. Según el criterio de esta persona. Sí. Entonces le digo yo, pero usted está negociando con los grandes capitales también, le digo. Porque Juan Sebastián dice que hay negociaciones. Allá no se quiso meter. Entonces me dice, mientras no esté claro por los dos lados qué es lo que está haciendo, el presidente Ortega va a seguir presionándome. Entonces le digo, usted no está presionando, usted está matándole. Entonces dice, bueno, ¿cómo querrá ponerle vos, me dice? Entonces la pregunta es, por eso que le hago, porque ayer en la reunión que tuvo Trujillo con los miembros de la Alianza, me volvió a manifestarle adelanto de elecciones. No habló de renuncia del presidente Ortega, habló de un adelanto de elecciones, y una vez que se den las elecciones, el presidente Ortega le va a entregar la banda a quien gane esas elecciones. Entonces, será un error, pongámoslo de esa manera, y no quiero usar, tal vez esa no es la palabra correcta. Será una debilidad de la Alianza, ya poner claro, pero que se diga qué es lo que se espera, porque le voy a preguntar a Juan Sebastián, y Juan Sebastián te digo ayer, nosotros lo que queremos es un adelanto de las elecciones, ya sea con una renuncia de Ortega o con un adelanto o con Ortega en el poder. Eso no está definido todavía qué es lo que estamos pidiendo. A lo mejor Ortega es lo que está esperando. Pues si Ortega dice que me dice, yo no, lo que entendí que me dijeron, pues, el mensaje que recibí de esta persona a llegar al gobierno era: nosotros estamos dispuestos a negociar la salida con adelanto de elecciones,
no una salida con renuncia. Bueno, en el fondo lo que me está preguntando es que comente cómo anda el diálogo nacional. O sea, porque es una negociación y como dijo ayer Juan Sebastián, hay varias pistas en este circo, ¿verdad? Una de ellas la está manejando directamente el gobierno norteamericano con Daniel Ortega y su familia, ¿verdad? No sé qué otras pistas habrán en ese circo, pero sabemos que no es el único show ¿verdad? Ahora, la verdad es que ya tenemos más de un mes del inicio del diálogo y hasta la fecha todavía no se ha acordado, al menos con el gobierno, de una agenda para el tema más, uno de los dos temas más importantes. Uno es la justicia y el segundo es la democratización. Y ahorita están suspendidas y con toda la razón el diálogo nacional. Esta mañana yo leí con mucho interés las declaraciones del Monseñor Mata, en donde él manifiesta la frustración que yo me imagino la tienen muchos de los miembros de la conferencia episcopal y la gente que está por el lado de la Alianza Cívica, ¿verdad? Porque en el fondo, ayer se tocó una cosa que yo lo escucho cada vez que voy a comprar un café o que voy a una gasolinera, y es que no entienden por qué la Alianza no está pidiendo que Daniel se vaya mañana y que no le estén presentando un ultimátum de que él se vaya mañana. El otro día llegó un veterinario a ver una bestia que tenía yo en mi finca enferma. Él tuvo que venir, no en su camionetita vieja, sino que en una motocicleta a mi finca desde Carazo, porque en ese entonces estaba la represión a todo dar en el departamento de Carazo. Y él estaba furioso porque se había dado cuenta que lo que se estaba hablando era de elecciones en marzo del 2019. Decía, ¿cómo es posible que vamos a tener que aguantar a esto hasta en marzo de 2019? Y eso lo creen mucha gente, ¿verdad? Por eso yo creo que es importante que se sinceren lo del diálogo con el pueblo de Nicaragua para crear expectativas realistas de lo que se puede hacer, porque, te repito, el diálogo para ser exitoso tiene que convertirse en una negociación. Y te quiero decir algo que a lo mejor a vos no te va a gustar. Entre menos se haga enfrente de la televisión, más va a adelantar esa negociación. Ahora, yo noté a Juan Sebastián tal vez un poco frustrado, porque él está trabajando junto, al igual que todos los otros, en un campo que está minado y que es muy imperfecto, ¿verdad? Y yo creo que lo que hay que explicarle al pueblo de Nicaragua es que refundar la democracia de Nicaragua, reinventar el Estado de Nicaragua, Jaime, no es una cosa que se hace en un día. Y además, tenemos que ser bien francos, no tenemos nosotros, lo que nosotros tenemos es el 90% del pueblo. Si esta fuera una democracia, eso bastaría. Pero en cuanto a la medida de represión, el que tiene la fuerza y el que ha demostrado la sangre fría para usarla es Daniel Ortega y la Rosario Murillo. Lo que nos lleva, y estoy de acuerdo con usted en parte de lo que está diciendo, debe haber sincerarse y se le debe explicar al pueblo de Nicaragua también, se merece el pueblo de Nicaragua que se ponga sobre la mesa lo que significa o el costo que va a tener una u otra decisión. Y yo entiendo el rechazo, el repudio, el odio que siente la gente contra el presidente Ortega por toda la matanzada y la masacre que ha ordenado y la manera como está matando al pueblo. Y el cinismo, ¿verdad?, con que lo defiende. Y el cinismo con que lo defiende. Decir ahora que lo que se va a buscar es, si la decisión es, vamos a sacar a Ortega, tiene que renunciar a Ortega. Tenemos claro que la opresión que estamos viendo ahorita no es nada con lo que se viene encima. Si ahorita hay 200 muertos, va a sacar a Ortega vía renuncia, va a costar miles de muertos. Renuncia instantánea. Renuncia instantánea va a costar miles de muertos. Que es lo que quiere el pueblo, ¿verdad? Por eso, pero eso va a costar miles de muertos.
Entonces está dispuesto el pueblo a que haya miles de muertos más. Y eso no va a tomar una semana, 2 semanas, va a tomar meses de lo que estamos viviendo ahorita. Estamos preparados para eso. Psicológicamente y mentalmente sí estamos preparados. Este pueblo está bien claro de que Ortega se tiene que ir. Ahora, yo ya me encuentro, por ejemplo, el señor que me vende los periódicos todos los días. Ayer me dijo, don Jaime, necesito que me haga un favor. No he estado vendiendo los periódicos y no he podido comprar mi medicina. Necesito que me ayude para mi medicina. Entonces le ayuda para su medicina. ¿Cuánta gente ya está en una situación en que ya no tienen para comer? Entonces, por otro lado, viene la otra salida es, ok, negociemos, que se negocie lo que están negociando, una salida donde en 6 meses son las elecciones, o en 5 meses, 6 meses, pues son las elecciones, y no es por capricho del presidente Ortega, sino es porque se necesitan 6 meses para poder organizar unos cambios en la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral, y se puedan organizar unas elecciones transparentes. Por eso son los 6 meses, no es capricho de Ortega. Pero Ortega hay que dejarlo entonces con candado, de tal manera de que no pueda seguir liquidando a la gente. Si esa es la manera, entonces, ¿cuál de las dos? O sea, explicarle las dos opciones al pueblo y que el pueblo decida cuál va a ser, cómo se va a hacer eso. No se podría hacer, cómo se va a organizar en medio de esta masacre que está ordenando el presidente Ortega. Pero esa es la realidad que hay ahorita. Mira, yo creo que anímicamente, no tengo la menor duda que el pueblo está en esa situación listo a dar su vida. Sí. Pero tienen que reflexionar ellos y aquellos que están negociando en las diferentes pistas, qué es lo que más le conviene al pueblo. Y por cierto, Jaime, no estamos hablando de elecciones en 6 meses, estamos hablando de elecciones en 9 meses. Pero también estamos hablando, Jaime, de recortarle el periodo de Daniel Ortega a la mitad. Es cierto que ese periodo no tiene ninguna legitimidad, él no ganó las elecciones, no ha habido una elección justa, transparente, libre en Nicaragua desde el año 2004, Jaime. O sea que no hay ninguna legitimidad en este gobierno, sobre todo después de lo que ha pasado. Pero hay otra cifra que es bien importante. El 16 de mayo comienza el diálogo nacional. ¿Sabes cuánta gente había muerto para esa fecha, Jaime? 71. Y ahora estamos por encima de 200. O sea que el número de muertos, de heridos, de desaparecidos se ha triplicado. Se triplicó. Entonces, este es el costo enorme que está pagando estos muchachos, estos niños, estas mujeres que están siendo asesinados, y eso sin incluir la dimensión económica del país, que está fatal ahorita. Todo el pueblo está, ahorita el riesgo es de todo el pueblo, inclusive gente inocente como la empleada doméstica de ¿cómo se llama? De la librería de Ipamer. Sí, de Ipamer. Que estaba ella limpiando afuera y la pasaba, recibió un balazo rafaleando, pues. Así o sea, hasta gente que ni siquiera está metido en esto, pues. Sí. Lo que me lleva al siguiente punto, doctor, aprovechando el tiempo. El ejército. Usted era funcionario del gobierno del doctor Alemán, cuando aquí se dio un incidente entre el ejército y el doctor Alemán. Cuando el doctor Alemán dio unas declaraciones donde insinuaba que un banco estaba en peligro de cerrar. Y en ese banco el ejército tenía sus acciones. Era dueño de un buen porcentaje de ese banco. El presidente hizo las declaraciones Alemán, salió del país, y cuando regresó al país, el alto mando del ejército lo estaba esperando en el aeropuerto. Y en el aeropuerto se metió con el alto mando del ejército en la sala protocolaria y ahí pusieron a raya al presidente Alemán. Y le dijeron que o salía aclarando inmediatamente las declaraciones. Básicamente, pues, hubo muchas cosas de que dice que se dieron ahí, pero pusieron a raya al doctor Alemán.
y el doctor Alemán tuvo que reivindicar, salir aclarando las declaraciones que él dio, que fueron malinterpretadas, pongámosle pues. Pero el ejército se le paró al doctor Alemán. Hay mucha gente que dice, sobre todo ahora, que ya hay señalamientos de que ex militares están participando en las acciones criminales que está llevando a cabo este gobierno, que dice, hombre, el ejército tiene que ir a tocar la mesa al presidente Ortega y decirle o negociar o renunciar, pero no puede seguir masacrando al pueblo. De lo contrario, se está convirtiendo cómplice por no hacer nada. Hay otra gente que dice, no, el ejército ni lo toque, que no se meta para nada ahorita, que eso abrió una caja de Pandora. Su opinión. Bueno, primero quiero aclararte que he escuchado en varias ocasiones referencia a ese incidente que supuestamente ocurrió en el hangar, llamémoslo así, VIP del aeropuerto. Es parte del folclore político ahora de Nicaragua y quizás ocurrió, ¿verdad? Pero no, ocurrió. Bueno, yo no estuve ahí, en ese entonces yo estaba todavía en los Estados Unidos. Pero yo sí platiqué con alguien que estuvo ahí. Ok. Entonces, pero en todo caso sabemos que es parte del folclore político de Nicaragua. Y por ende es una realidad, ¿verdad? Ahora, hay algunas personas que están hablando de la complicidad pasiva del ejército, ¿verdad? Vi un artículo de opinión de nuestro amigo Chepe Palé apuntando a que el ejército debería de ir a desarmar, por ejemplo, a los paramilitares y que si no era como una suerte de cómplice de lo que está pasando. Mira, yo he tenido la posibilidad, Jaime, de conocer muy bien a todos los comandantes en jefe del ejército desde la época de Humberto Ortega hasta ahora la época de Julio César Avilés. Y he llegado como canciller, como miembro de ese gobierno, en que nos tocó negociar problemas serios que podrían haberse convertido hasta en guerra con uno de nuestros vecinos, en Honduras. Era la época en que Honduras quiso pues adueñarse de ciertas aguas territoriales nuestras y de nuestra zona económica. Tuve la oportunidad de llegar a conocer a muchísimos de los altos funcionarios o mandos del ejército de Nicaragua y he mantenido esos contactos, tal vez porque yo vengo de una familia militar, Jaime. Entonces, yo estoy absolutamente convencido que en este cuadro devastador que es la Nicaragua de ahora, la institución más sólida, más seria de nuestro Estado sigue siendo el Ejército de Nicaragua. Esa es mi valoración personal de lo que hay en este momento. Y también creo yo, Jaime, que aquellos que dicen que el ejército está utilizando sus aviones para bombardear a ciudades o que está el ejército participando en la represión están totalmente equivocados. Algunos de ellos a lo mejor están equivocados de buena fe. Tal vez ellos están viendo lo que nosotros vemos aquí en las redes sociales y están creyéndolo, o a lo mejor algunas personas están alimentando a las redes sociales con desinformación, porque la mitad de lo que está aquí en las redes sociales, Jaime, no es cierto. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un técnico que llega a ayudarme en mi casa con mi computadora, que se llama Kevin López. Y este muchacho trabaja a tiempo completo en su trabajo de informática, ¿verdad? Y de repente él me llama preocupadísimo porque aparece en Facebook con una de esas carajadas que yo no la visito, la foto de él y de unos amigos y lo acusan a él de estar en Masaya reprimiendo y matando a gente. Y he visto otros ejemplos de personas cuyos enemigos están sacándolo en Facebook y diciendo vive en tal y tal lugar, su nombre es Jaime Arellano. El río revuelto de gracia pecadores. Así es. Entonces, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dicen las redes sociales. Pero a donde voy yo es lo siguiente. El 21 de abril, 3 días después del inicio de la violencia, cuando esa violencia era todavía incipiente,
yo recibí del ejército, y seguramente esta estación y muchas también la recibieron, una nota de prensa del ejército. No la voy a leer toda, pero te voy a leer extractos de ellos. Primero se dirige a los hermanos nicaragüenses y a los hermanos todos. Y entonces en su primer párrafo dice que el ejército se ha llenado de dolor y de luto por lo que estaba empezando a pasar en Nicaragua, Jaime. Y entonces usa esta nota de prensa para hacer un llamado a la población, una reflexión, lo llaman ellos. Y entonces dice que están convencidos, te lo voy a leer esto textualmente, somos convencidos que el diálogo es la mejor ruta que le conviene a nuestro pueblo para encontrar una respuesta consensuada al tema que originó estos momentos de dolor. En otras palabras, el ejército del 21 de abril está solidarizándose con el pueblo en un plan de luto, ¿verdad?, por lo que está pasando, y haciendo el mismo llamado que hizo Caleb McGarry, que está haciendo ahora el embajador. Usted agarra ese párrafo, doctor, y lo pone en un papel inventado del gobierno y pareciera un mismo comunicado del gobierno. No. El gobierno ha dicho todos los días, saca un comunicado que quiere la paz, que quiere un diálogo, que el diálogo es la solución. Me hubiera gustado ahí que el ejército hubiera dicho que condena los actos de paramilitares que se están llevando a cabo. En ese momento. Y que le preocupa los actos de paramilitares que se están viendo desde aquí, y se ha quedado callado el ejército. Bueno, quiero decirte algo. Te recuerdo que este comunicado sale el 21 de abril. En ese momento nadie estaba hablando de los paramilitares. Pero el 21 de abril ya se sabía que eran francotiradores los que habían asesinado a la cantidad de estudiantes, y que el uso, ya para el 21 de abril ya se sabía que se habían usado francotiradores para matar a los estudiantes, porque la mayoría de los estudiantes que murieron al principio, la mayoría, todos habían sido con disparos al pecho y a la cabeza. Bueno, Jaime, la violencia empieza el 19. La primera vez que yo empiezo a escuchar hablar de francotiradores fue en la marcha del 30 de mayo, cuando estaban en el estadio gente y estaban hablando que estaban con Dragunov disparando de lejos. Los francotiradores se hablaba desde el principio. Bueno, se habló de los francotiradores. Entonces, en todo caso, Jaime, yo creo que esto es muy diferente a lo que está diciendo el gobierno todos los días. Porque el gobierno está diciendo que los otros son unos insurrectos, que son terroristas. No, pero déjame terminar con otra frase que es bien importante de ellos. Hubo el caso del hospital, ¿verdad? De que alguna gente decían que estaban ellos permitiendo que entrasen policías armados o gente armada, ¿verdad? Y eso salió en las redes sociales. Pero el ejército me aclaró a mí, por lo menos, y a la población de Nicaragua, que el hospital militar de Managua está abierto para todos los nicaragüenses, contrario a lo que pasa en otros hospitales del Estado, en donde se le negaba acceso a personas que no eran, digamos, de las fuerzas del gobierno, y que ese día en que entraron efectivamente algunos policías armados a ser tratados, dos de los cuales murieron, por cierto, ellos, siguiendo el protocolo del ejército, desarmaron a esa persona y después entregaron las armas a la policía, que es lo que nosotros vimos en aquellos videos. Y quiero decirte algo, Jaime, yo creo lo que está diciendo el ejército, porque conozco a la gente y conozco ¿cómo te diría yo?, la visión de ellos de su mandato. Lo que me lleva a decir, a citar solo dos frases más. En el comunicado sobre el ejército, sobre el hospital militar, ellos concluyen explican que el hospital estaba abierto a todo el mundo y que ese día llegaron gente que eran civiles heridos, ¿verdad?, y muertos al hospital. Pero lo que dice el ejército es que lo que hacemos, lo decimos. Es decir, hablan de la transparencia de su actuar. Y lo que decimos, lo hacemos. Dos frases muy poderosas. Y finalmente concluyen diciendo, somos el pueblo mismo uniformando, trabajando en beneficio del pueblo. Debería el ejército golpearle la mesa al presidente Ortega
no lo digo públicamente, pues, por debajo de la mesa, como que escondido, clandestino, y rápidamente tenemos un minuto nada más, pues ya nos vamos a hablar. ¿Debería o no debería de buscar cómo el ejército tratar de incidir en que el presidente Ortega no siga con esto financiando y armando los paramilitares? Yo creo que el ejército no está ni financiando ni armando a paramilitares. Estoy diciendo que si el ejército debería de incidir el presidente Ortega para que no continúe la que Ortega no lo siga haciendo. Yo no sé qué están hablando ellos con Daniel, así como no sé lo que habló Caleb McGarry ni el embajador Trujillo directamente con Daniel. Pero yo te puedo decir que hay una enorme diferencia entre el actuar del ejército y el actuar de la policía. No, eso está y claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve a la problemática de nuestro país y todos los problemas que tenemos, yo estoy convencido que el ejército no es parte del problema, pero puede ser una gran parte de la solución al problema. El ejército tiene que aclarar en el operativo que se dio ayer en Masaya. Ahí hubieron exmilitares del ejército y de alto rango del ejército. El ejército tiene que explicar, por lo menos deslindar de que ellos no tienen que ver, ni avalan, ni apañan nada de lo que sucedió ayer en Masaya, ¿verdad? Porque no solo en Masaya, en varios lugares se están viendo ya operativos donde hay exmilitares dirigiendo estos operativos. Comentario final, 30 segundos. El último comentario es que yo a esas personas que son los ex dirigentes, tanto del ejército como de la policía y del Ministerio del Interior, Jaime, que en su momento tenía una fuerza armada con francotiradores y todo lo demás, ¿verdad? Y la policía tiene francotiradores. Esa gente tienen que recapacitar mucho lo que están haciendo. Porque va a haber un momento de no venganza, porque no sé, fue el nuncio el que dijo que tiene que haber justicia, pero no venganza. Pero un día, aquí en nuestro país, vamos a tener una patria libre otra vez. Y aquellas personas que participaron en este tipo de masacre, de terrorismo estatal, van a tener que rendir cuenta por lo que hicieron. Ese es el objetivo de todo ese aspecto de la justicia, ¿verdad? Y todavía no alcanzan en el avión. Así es. No alcanzan. No alcanzan en el avión. Y se sabe quiénes son. Hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Francisco Aguirre Sacasa. Mientras tanto, a todos ustedes les digo, hay que mantenerse firme en la lucha contra la dictadura de Ortega. Vamos ganando esta batalla, ¿verdad? Los que están ayudándole al presidente Ortega, acuérdense que este está negociando para él y su familia. Él está negociando, como dice, cómo le garantizan a él y a sus chapulines. No está negociando por ustedes. A ustedes lo está mandando a masacrar a un pueblo que después que se vaya Ortega, ustedes le van a tener que rendir cuenta. Así que no sigan matando a su propia gente, no sigan matando a sus vecinos, no sigan matando a su misma sangre, solo para complacer el capricho de unas personas que se quieren quedar en el poder a costillas de todo. Pero ya no solo se quieren, están negociando para irse y a ustedes los van a dejar aquí entablado. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano.